La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde. Tenga usted buen día, muy amable como siempre. Mi querido José Hernández, qué gusto de verlo usted en esta mañana sabatina y de estar viendo ese estupendo programa deportivo auspiciado por la compañía Mina Buenaventura. A la orden, mi querido señor. Sí, en realidad, usted ya que tocó este tema, doctor Martín Belaúnde, ¿cuán importante es que la empresa privada participe en este tipo de acciones, tanto en el aspecto deportivo como en la formación de valores, ¿no? Usted es una persona muy entendida en esta materia y conoce naturalmente el desempeño, el desarrollo que tiene la empresa privada y qué aporte puede tener. Yo creo que es muy bueno, es muy positivo que empresas como Compañía Buenaventura o muchísimas otras, Buenaventura es minera, pero muchas otras en cualquier campo, ayuden y contribuyan en los esfuerzos de educación y de formación de valores de la juventud en todos los estamentos sociales. Entonces, este proyecto que usted estaba describiendo a mí me parece estupendo, cuando se ve esos muchachos, esos chicos, esos niños de 8, 10, 12 años jugando fútbol, haciendo deporte, haciendo esfuerzo. Es decir, eso en primer lugar les hace un gran bien físico, pero también les hace un extraordinario bien moral, porque en lugar de estar, adquieren buenas costumbres, la costumbre del esfuerzo, la costumbre de dedicarse a algo positivo, positivo para ellos mismos y positivo para el país. Es una forma de cohesión social muy importante para cualquier país y, por cierto, para el Perú. Vayamos al tema al que lo he convocado, doctor Martín Belaúnde. Naturalmente, el Perú está evaluando la posibilidad de retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo ha deslizado tanto la Presidenta de la República, lo ha deslizado de la misma manera el Presidente del Consejo de Ministros, el actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Se lo quiero preguntar a usted como entendido en la materia, una persona que además analiza muy bien el contexto internacional. ¿Es posible, qué posibilidades o qué efectos tendría si es que Perú se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la primera observación que le tengo que hacer ¿Cómo no? es que no es una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. El Tratado de Derechos Humanos, los tratados de derechos humanos son aprobados conforme a la Constitución, a los artículos 56 y 57 de la Constitución, ¿Ya? son aprobados por el Congreso. ¿Ya? Entonces, para que el Perú se salga de un contrato aprobado por el Congreso, tiene previamente el Congreso que decidir eso, autorizar al Ejecutivo a retirarse, a denunciar del tratado. Entonces, no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, depende también del Congreso, por su calidad de tratado de derecho humano en cumplimiento a los artículos 56 y Vale 57. esa precisión porque, Es muy claro, importante así que es. el Ejecutivo no lo puede hacer unilateralmente. Ya. Ahora, ¿cómo analiza la posibilidad que Perú se Bueno, retire de la Corte? fíjese usted, yo no, yo soy partidario de que Perú forme parte del concierto internacional en cuanto a los tratados de derechos humanos. El, eh, digamos, el Perú es parte del Pacto de San José, que también es la Convención Americana de Derechos Humanos. Forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es parte de la OEA, de la cual el Perú no puede salir, salvo que quisiera salirse de la OEA, y eso francamente no lo recomiendo. Esto es algo vinculado a la OEA, pero que no necesariamente es parte de la OEA. Entonces, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece, tiene entre sus órganos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que, hasta donde yo recuerdo, ha sido recientemente nombrado por la Asamblea General de la OEA el doctor Alberto Borea Odría.
distinguido jurisconsulto y abogado peruano. No sé cuál es su posición dentro de la Corte con relación a este tema, pero en los últimos tiempos se ha podido observar un afán intervencionista, un afán injerencista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con aspectos relativos a la política interna del Perú. Y esto último está reflejado en la ley de amnistía a los militares, al personal militar que actuó en, en las épocas de Sendero Luminoso, cuando Sendero Luminoso provocó el terrorismo y llevó a cabo acciones terroristas que ocasionaron pues miles de muertos, aunque algunos se estimaba en 25.000 muertos, otros hubo otra cifra del orden de los 60.000 muertos. Sea lo que fuere, el Perú fue víctima, el Perú, la República del Perú, el pueblo peruano, la nación peruana, fue víctima de este artero grupo terrorista, sanguinario, cruel y cobarde llamado Sendero Luminoso, bajo este deplorable líder ya fallecido, conocido como Abimael Guzmán Reynoso, el camarada Gonzalo. Ahora bien, como este es un aspecto que desbordó los alcances de la Policía Nacional del Perú, desde la época del segundo gobierno del presidente Belaúnde, se encomendó a las Fuerzas Armadas, o sea, al Ejército, a la Marina y a la Aviación, luchar contra el flagelo del terrorismo, y lo llevaron a cabo. Y muchos militares llevaron a cabo esta lucha, y muchos militares cayeron en esa lucha, murieron en esa lucha. Entonces, esos militares cumplieron una función fundamental, una función indiscutiblemente decisiva para que el Perú venciera este flagelo interno del terrorismo. Pero muchos de ellos, aparentemente, quizás algunos, llevaron a cabo actos que podrían ser considerados violatorios de derechos humanos. Ahora bien, esto ocurrió a finales del siglo XX, hasta los años 90. Las leyes, incluyendo las leyes de derechos humanos, no se aplican retroactivamente. Desgraciadamente, por algunos excesos del Ministerio Público, se acusó a estos y se enjuició a este personal de las Fuerzas Armadas de todos los rangos, se acusó de diversos delitos supuestamente cometidos, pero que habían sido cometidos en una época en que no estaba, el Perú no era parte de la Convención de San José. Entonces, hay aquí un aspecto fundamental: las leyes no se aplican retroactivamente. Frente a eso y frente al hecho de que existe mucho personal militar que ya de bastante edad, porque esto ocurrió hace más de 30 años, o estaban en la cárcel o en su defecto estaban siendo enjuiciados y tenían todo tipo de procesos penales, lo cual origina grandes molestias, grandes gastos, grandes angustias, porque se tienen que defender. Entonces, frente a esa situación que era sin lugar a dudas inconveniente para la nación peruana, para la sociedad peruana, inconveniente para la República del Perú, el Congreso promulgó esta ley de amnistía. Y esta ley de amnistía está vigente desde hace algún tiempo y exonera de responsabilidad a todo este personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú de supuestas, presuntas responsabilidades legales. Ahora, En doctor, algún caso fueron materia de condena. Dígame usted, José. ¿qué efectos podría tener si Perú se retira de la Corte? Yo le digo lo siguiente, en mi opinión, ninguno, porque es una decisión interna del Perú. Nosotros debemos ser conscientes que la Corte tiene una vinculación indirecta con la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como OEA.
pero no todos los países de la OEA son miembros de la Corte. Y hay tres que yo le quiero hacer mención, por lo menos tres, y muy importantes, por lo menos los dos primeros, Estados Unidos, Canadá y Trinidad. Esos tres países no son parte del Pacto de San José. O sea, sobre esos países la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene ninguna jurisdicción. En el presente caso, hemos visto que con relación a esta ley de amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una medida cautelar. Esa medida cautelar, según tengo entendido, proviene de algunos casos de Barrios Altos y otros más de los años 90, sin que la pidiera nadie, sin que ni siquiera fuera pedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que es la entidad que generalmente promueve los juicios ante la Corte Interamericana. Los juicios por violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos son promovidos sea por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA, o por algún país. La generalidad de los casos son promovidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedido de alguna parte interesada. La parte interesada no puede dirigirse directamente a la Corte, tiene que ser a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta medida cautelar emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una medida que ha lanzado la Corte de motu propio, o sea, por sí misma, nadie se lo ha pedido. En mi opinión, y en la opinión de muchísimos juristas y abogados y expertos en la materia, consiste una intromisión indebida en los asuntos políticos internos del Perú. Nosotros sabemos que conforme a la Constitución, el Congreso tiene la capacidad de aprobar y dictar leyes de amnistía. Es una facultad constitucional, como también es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, dictar indultos. Pues bien, son aspectos internos de la política del Perú, de la conducción del Estado peruano, de la conducción interna de la República Ahora, Perú. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mi opinión, carece de facultades para dictar medidas cautelares con objeto de que no se aplique la ley de amnistía. ahora, doctor, hay quienes argumentan que el retiro o la salida de Perú de la Corte Interamericana pondría en una situación bastante complicada porque ya no tendríamos seguridad jurídica, dicen algunos, otros dicen que las inversiones pueden caer. Se lo pregunto de manera directa, ¿esto puede ocurrir? Si el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo para que el Perú se salga del Pacto de San José, sería una medida realizada conforme a la Constitución peruana. Ahora bien, hay muchos tratados de derechos humanos. El Perú, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos que dictó las Naciones Unidas hace muchos años, es parte del ordenamiento jurídico del Perú. Existe también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del año 1966, que fueron aprobados por la Organización de las Naciones Unidas y de los que el Perú es parte. El Perú es parte, entre otros tratados de derechos humanos, de la Convención contra la Tortura. Entonces, el Perú es parte de un conjunto muy grande de derechos humanos. El Pacto de San José definitivamente no es el único, pero el Perú, como Estado, debe respetar los derechos humanos, que por lo demás eso también está reflejado expresamente
en el artículo segundo y en los numerosos incisos del artículo segundo de la Constitución. De manera que el régimen interno de protección a los derechos humanos no se vería quebrado ni menoscabado en el supuesto de que la República del Perú, a través del Congreso y del Poder Ejecutivo, decidiera denunciar el Pacto de Derechos Humanos. Esa denuncia del Pacto de Derechos Humanos se realiza depositando el certificado, la decisión de la denuncia ante la OEA, y adquiere vigencia recién Ahora, al cabo de un año. Estos son aspectos que hay que tenernos en cuenta. ¿y Ahora bien, esto es evaluado por los inversionistas? ¿Esto puede tener algún efecto si se tomara una decisión? puede que sea evaluado por los inversionistas, pero los inversionistas, yo diría que tienen básicamente un criterio algo distinto. ¿En qué se basa el criterio distinto de los inversionistas? Primero, ellos buscan una buena oportunidad de hacer negocio con una inversión. Están buscando un negocio, una actividad económica rentable en cualquier actividad, sea en la minería, sea en hidrocarburos, sea en la industria manufacturera, sea en los servicios, sea en el comercio, sea en la pesquería. Ellos buscan una oportunidad de inversión en alguna actividad económica. Para el inversionista es fundamental que el Perú viva en un Estado de Derecho. La Convención de San José es parte de ese Estado de Derecho, pero no es totalmente ese Estado de Derecho. Para los inversionistas es indispensable que el Perú respete el derecho de propiedad, respete la libertad empresarial, respete la tenencia de moneda extranjera, tenga un régimen tributario que no sea confiscatorio, que sea comparable o similar a la mayoría de los países interamericanos o del mundo que tienen inversiones privadas, y que permita que una vez pagados los impuestos, la empresa pueda percibir sus utilidades y distribuirla como dividendo entre sus accionistas. Ahora, y si se trata de inversionistas extranjeros, que esas empresas extranjeras puedan percibir en sus domicilios extranjeros, en sus casas matrices, la utilidad derivada de su actividad económica en el Perú una vez pagados los impuestos peruanos. Entonces, es fundamental el respeto al orden jurídico en general y el respeto a la libertad empresarial en todas sus manifestaciones. Ese es, yo diría, el criterio fundamental que tienen los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. El aspecto de derechos humanos es uno de esos aspectos, pero quizás menos, yo diría definitivamente menos importante que el respeto al orden jurídico en cuanto al derecho de propiedad, en cuanto a la libertad económica, en cuanto a la tenencia de moneda extranjera, en cuanto a la libertad de desarrollar actividades económicas consistentes con el Estado de Derecho, consistentes con la ley, y que el Estado peruano no tome respecto de esas empresas actitudes arbitrarias y sobre todo que no las confisque. Muy bien. La confiscación es algo que verdaderamente espanta a la inversión nacional y extranjera. Confiscación como por ejemplo la confiscación que se llevó a cabo con la reforma agraria, que fue desastrosa para el Perú. La confiscación que se realizó con determinadas empresas mineras y hidrocarburos. Las extranjeras, por la presión extranjera, fueron indemnizadas, pero las empresas nacionales no fueron compensadas. Entonces, eso es algo decisivo, que no se confisque la actividad económica privada. Muy bien, doctor Martín Belaúnde, como siempre muy reconocido por esta comunicación.
a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día. Igualmente, mi querido José Hernández, es usted muy amable, como siempre, me tiene a la orden. Hemos presentado la semana en RCR.